Jóvenes, bienvenidos a nuestro ciclo semestral San Marcos, ¿no? Quien te habla es el profesor Mirko Díaz y juntos vamos a desarrollar el tema 11 de filosofía. Veamos, filosofía contemporánea, parte 4. Jóvenes, en esta oportunidad nos toca pues desarrollar dos pensadores, ¿no? Karl Popper y el filósofo Tomás Kuhn, ¿no? Vayamos, jóvenes, inmediatamente pues a analizar el pensamiento de Karl Popper, ¿no? Como vemos ahí, jóvenes, Karl Popper nace pues entre los años 1902 y muere pues en 1994, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de Popper, jóvenes, no? Uno de sus aportes principales, jóvenes, es lo que se ha venido a llamar el racionalismo crítico. Él defendió, ¿no?, en oposición al empirismo lógico. Él decía que lo importante de su propuesta era el uso de la razón, pero el uso de la razón como también, no para validar conocimientos absolutos, sino para someterlos a prueba siempre y evaluarlos constantemente. Eso era lo que era la crítica, jóvenes. El racionalismo crítico también podría entenderse como un ensayo y error, jóvenes, un aprendizaje vía ensayo y error, ¿no? También tenemos ahí la llamada epistemología evolucionista, que se hace mención, jóvenes, donde, por ejemplo, Popper tenía una famosa comparación que él hacía, ¿no?, de la ciencia con la teoría de la evolución. Él decía que así como una especie, la más apta es la que sobrevive debido a que se adapta mejor a los cambios, él sostenía que las teorías científicas les pasaba lo mismo, ¿no? La teoría científica que sobrevive, que la consideramos verdadera, es aquella teoría que ha subsistido, ha resistido los mayores intentos de falsación, ¿no?, que sería una especie de selección natural, ¿no? Listo, muchachos, sigamos aquí. También tenemos la concepción falibilista de la ciencia. La ciencia es una construcción, jóvenes, que se va a ir realizando, como ya te dije, por ensayo y error. Entonces, si una teoría científica hasta ahora no ha sido refutada, Popper dice, pues, hay que esperar que quizás en el futuro sí lo sea, ¿no? Y no hay que ver esta refutación como algo malo, sino hay que verlo como parte del progreso científico. La ciencia avanza corrigiendo sus errores. Entonces, la ciencia no es una verdad absoluta, no es que las teorías logren ese estatus, sino que las ciencias son falibles. En cualquier momento puede refutarse una teoría y demostrar que estábamos partiendo de ciertos principios equivocados. Listo, muchachos, sigamos aquí. Tenemos también lo que ya decíamos, ¿no?, que Popper se opone a los planteamientos de los neopositivistas, cuestionando en muchos aspectos pues sus ideas, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la crítica al principio de verificabilidad, señalando de que es imposible pues que este principio se aplique en todos los casos, y también cuestionando pues la idea de la inducción, ¿no?, que vendría a ser complementario con este principio de verificabilidad. Popper decía que la inducción no puede pues darnos conclusiones válidas, ¿no?, por su misma característica de no poder pues generar validez, sino que sus conclusiones son probables. Jóvenes, dos de los libros más importantes de Popper aparecen aquí en la portada. Tenemos La lógica de la investigación científica, que es uno de sus primeros libros, ¿no?, ligados a la ciencia más importantes. Y bueno, el otro se llama Conjeturas y refutaciones, ¿no?, el desarrollo del conocimiento científico. Listo, muchachos, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, veamos algunas de las ideas de Popper, desarrollemos un poco su pensamiento. Jóvenes, todos nosotros recordaremos, pues, que había un filósofo llamado Francis Bacon, que sostenía que los seres humanos teníamos ídolos en nuestra mente, la teoría de los ídolos, Francis Bacon, ¿no? Estos ídolos eran prejuicios que teníamos en la mente, y según Francis Bacon, los seres humanos debemos y podemos liberarnos de estos prejuicios, ¿no? Eliminar estos prejuicios de la mente, ¿no? Entonces, nuestra mente, al eliminar los prejuicios, quedaría pues tabula rasa, una mente ya sin prejuicios, sin ideas. Pero jóvenes, Popper considera de que es un error pensar de que podemos eliminar nuestros prejuicios. Popper dice, no se puede eliminar, ¿no? Es un error pensar que puedes eliminar tus prejuicios, ¿no?, o expectativas. Jóvenes, siempre que observamos algo, siempre estamos poniendo nuestros prejuicios en lo que observamos, siempre estamos interpretando lo observado a partir de ciertas ideas, dice Popper, ¿no? También es un error pensar de que no hay eso, que cuando observo yo algo estoy frente a un fenómeno puramente empírico, puramente sensorial, sin interpretación. No hay eso, dice Popper. Cuando observamos algo siempre estamos poniendo una idea previa en eso que observamos.
Jóvenes, por eso es que Popper va a desarrollar esta idea de la tabula plena, ¿no? Toda observación se funda en saberes previos, dice Popper, expectativas, prejuicios, hipótesis, conjeturas o teorías, ¿no? Depende de lo que estemos hablando. Y entonces mira lo que dice Popper en su libro El mito del marco común. Dice, no existe la observación pura, es decir, la observación sin un componente teórico. Toda observación, y en particular toda observación experimental, es una interpretación de hechos a la luz de una u otra teoría. Creo que en esa cita queda, jóvenes, claro el asunto, ¿no? Entonces, frente a los empiristas que a veces piensan que el conocimiento se inicia con la experiencia, cuando yo comienzo a observar cosas, percibir cosas, Popper dice que esa percepción ya tiene una carga teórica implícita. Y esa carga teórica implícita es lo que llama en la tabula plena, jóvenes, las ideas previas, ¿no? Pues un ejemplo clásico es, por ejemplo, al ver esta imagen, ¿no? Algunos interpretamos esta imagen como un pato, otros interpretamos la imagen como un conejo, ¿no? Y entonces, al final de cómo veamos esta imagen, ¿quién determina cómo vemos esta imagen? Nuestras ideas previas, dice Popper. Listo, muchachos, ahí tenemos una primer aporte de Popper, el tema de la crítica, la idea de la tabula rasa, la idea de mente, la idea de observación como fenómeno puramente empírico. Listo, jóvenes, pasemos a la siguiente. Dice ahí, ¿no? Según la visión clásica de la ciencia, la observación empírica y la inducción son elementos fundamentales en la producción del conocimiento científico. Jóvenes, pero ya Hume veía que la inducción, jóvenes, no tenía validez lógica y por lo tanto la inducción no debía ser aplicada pues en la construcción de enunciados científicos. Eso es lo que veía David Hume en su época. Jóvenes, lo que va a hacer Popper es tomar esta idea y desarrollarla con un poquito más de crítica, ¿no? Entonces, lo que va a decir aquí Hume también es los enunciados universales o leyes no pueden validarse mediante la inducción. Entonces, ¿cómo se validan los enunciados? Eso es lo que vamos a ver. Pero primero veamos esta crítica a la inducción, jóvenes. ¿Qué es lo que nos dice la crítica según Popper? Según Popper, lo que él plantea, jóvenes, es que es lógicamente inválido que a partir de enunciados singulares yo deba concluir enunciados universales, ¿no? A partir de ciertos enunciados singulares yo no puedo concluir enunciados universales. Por eso, joven, como no se puede hacer esto, es imposible. Por ejemplo, si yo digo algunos cisnes blancos, no por eso yo puedo derivar de que todo cisne es blanco. Eso no está bien, no es válido, jóvenes. Ahora, por ejemplo, acá, mira, voy viendo varios cisnes. Entonces dice, el hecho de que yo vea algunos cisnes me puede llevar a generar esta idea de que si veo algunos cisnes blancos, no por eso es válido decir que todos cisnes blancos. No puedo decir que de algunos cisnes son blancos, todos son blancos. Jóvenes, la inducción pues no es válida. Eso es lo que está diciéndonos Popper en esa idea que está desarrollando aquí. Continuemos, muchachos. Continuemos. Dice, la falsación como criterio de contrastación científica. La falsación como criterio de contrastación científica. Jóvenes, como ya te dije, Popper sostenía que un enunciado universal no se puede verificar. Y no se puede verificar porque para verificarlo tendría que verificarse todos sus casos. Joven, y es imposible hacer eso. Por eso Popper dice, bueno, no podemos verificar los enunciados, pero sí podemos probar su falsedad con contradicciones. Si encontramos una contradicción en una afirmación, jóvenes, podemos, pues, si vemos que un hecho contradice, ¿no?, la teoría, podemos rechazarla, ¿no? Entonces, lo que Popper va a plantear, jóvenes, es el concepto de falsación, que es un concepto muy famoso, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, la crítica a la verificación. Dice, es imposible establecer la verdad de los enunciados universales o leyes mediante la verificación. La falsación es donde es posible y lógicamente válida. Jóvenes, ¿no? Lo que sí es posible, jóvenes, es demostrar la falsedad de un enunciado universal a partir de un enunciado que lo contradice. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Si yo dijera, jóvenes, todo cisne es blanco, si yo encuentro un cisne negro, al encontrar el cisne negro, ese enunciado singular, particular, estaría refutando el enunciado universal, porque si todo cisne es blanco, no debería haber ningún cisne negro, jóvenes. Ese es el tema que también ahí hay que ver. ¿Ya? Ese es el tema que hay que ver. Entonces, lo que Popper nos dice, bueno, a partir de un enunciado particular, singular, sí puede refutarse en teorías universales.
Jóvenes, entonces dice ahí, ¿no? Ve un cisne negro, es válido decir que es falso que todo cisne es blanco, ¿no? Es válido decir que sería falso que todo cisne es blanco, joven, porque si veo un cisne negro ya no hay cisnes que todos sean blancos, ¿no? Ya hay un cisne de otro color. Jóvenes, y entonces Popper nos enseña de que las teorías, más que verificarlas, porque esto es imposible, dice él, lo que tenemos que hacer es buscar contraejemplos que las contradigan para poder refutarlas. Y jóvenes, si buscamos contraejemplos de una teoría y por más que buscamos contraejemplos no logramos refutarla, eso quiere decir que la teoría tiene cierta fortaleza y por lo tanto debe mantenerse como una teoría tomada en cuenta como teoría válida, de carácter provisional todavía, ¿no? Entonces se consideraría una verdad provisional, ¿no? Sigamos ahí. Ahí tenemos algunas ideas jóvenes de Popper, vamos a leer a ver los textos. Parece interesante estos textos, pero vamos leyéndolos a ver. Dice, mi propuesta está basada en una asimetría entre la verificabilidad y la falsabilidad. Asimetría que se deriva de la forma lógica de los enunciados universales. Aquí está. Pues estos no son deductibles de enunciados singulares, pero sí pueden estar en contradicción con estos últimos. En consecuencia, por medio de inferencias puramente deductivas, valiéndose de un modus tollens de la lógica clásica, es posible arguir que la verdad de enunciados singulares es la falsedad de enunciados universales. Dice, una argumentación de esta índole que lleva a la falsedad de enunciados universales es el único tipo de inferencia estrictamente deductiva que se mueve, como si dijéramos, en una dirección inductiva. Esto es, de enunciados singulares a universales, ¿no? Entonces ahí tenemos con claridad la idea de Popper, la falsación, la aplicación de un modelo lógico como el modus tollens, que es lo que más es parecido, dice él, a lo que es la inducción, pero no es inducción, es una deducción. Y por último, jóvenes, el tema de la segunda lectura. Dice, según esta concepción que aún yo defiendo, un sistema solo debe ser considerado científico si hace afirmaciones que puedan entrar en conflicto con las observaciones. Y la manera de testar un sistema es, en efecto, tratando de crear conflictos, es decir, tratando de refutarlo. Jóvenes, ahí está hablando pues de la refutación, ¿no? Así, la testabilidad es lo mismo que refutabilidad y puede ser tomada igualmente, por lo tanto, como criterio de demarcación. Se trata de una concepción de la ciencia que considera un enfoque crítico, de esta como su característica más importante. De este modo, un científico debe considerar una teoría desde el punto de vista de la posibilidad de discutirla críticamente y de su capacidad de exponerse a todo género de críticas, si lo hace a su capacidad de resistirlas. Listo, muchachos, ahí tenemos los textos. Los textos. Pasemos ahora sí, muchachos, a las siguientes ideas de Karl Popper, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, a ver, ¿cómo sería una propuesta de Popper? Popper dice, a ver, toda teoría científica, lo primero que tiene que pasarle a toda teoría científica es ser sometida a un proceso de falsación. Eso es lo primero. O sea, todo el criterio para poder saber si una teoría es científica o no es la falsación. Jóvenes, si una teoría en principio, no puede ser sometida a procesos de falsación, o sea, no, por más que uno quisiera probarla, no se puede probar, ahí decimos que esa teoría es metafísica, que no es científica. Jóvenes, en cambio, si decimos que una teoría, ahí están, por ejemplo, las teorías de Marx y la teoría psicoanalítica, según Popper dice que cada vez que se intenta refutar esas teorías, surgen hipótesis ad hoc que las salvan, ¿no? Entonces parece ser que al final nunca se pueden refutar, ¿no? Entonces, al no ser refutables, eso no significa, jóvenes, que sean buena ciencia, dice Popper, sino que al contrario, es un efecto que no sean refutables. Por otro lado, jóvenes, también Popper dice que la teoría de la falsación se debe aplicar a casos donde sí se pueda someter a un proceso de falsación, jóvenes, las teorías científicas. Entonces, al someter a un proceso de falsación las teorías científicas, jóvenes, lo que estamos haciendo ahí es justamente evaluar su valor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si encontramos una teoría que se puede refutar, que es refutada? Entonces, lo que tienes que hacer, joven, es simplemente refutar la teoría, dejarla de lado y plantear una nueva teoría. Eso es lo que Popper recomienda.
no intercarten lo mismo. Hay, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, jóvenes, pero también, así como hay teorías que son falsadas, que son refutadas, también hay teorías que resisten la falsación. Y entonces estas teorías que resisten la falsación, joven, se asumen como verdades provisionales, ¿no? Pero también se dice que podría refutarse en el futuro. Y eso generará nuevos problemas, joven. Entonces ahí tenemos, jóvenes, los dos procesos, ¿no? Las dos clasificaciones. Si una teoría no se puede refutar en un principio, jóvenes, no es una teoría científica. Pero si puede ser refutada, jóvenes, y ahí vienen las dos posibilidades, que lo sea y que no, ahí tenemos también las respuestas. Dice, el concepto moderno de ciencia, en que las ciencias teóricas científicas son esencialmente hipotéticas y coyunturales y de que nunca podremos tener la seguridad de que incluso la mejor teoría establecida no sea destronada y sustituida por una aproximación mejor, es a mi entender el resultado de la revolución einsteiniana, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, la revolución de Albert Einstein, como influenciado pues en nuestro filósofo Karl Popper. Vayamos avanzando, muchachos, vayamos avanzando. Por último, jóvenes, ya las ideas del progreso científico, ¿no? Lo que Popper va a decir, jóvenes, es que la ciencia es un camino que va de problemas hacia nuevos problemas, hacia problemas más complejos. Dentro de ese camino de problemas hacia problemas más complejos encontramos también ciertas teorías que nos ayudan a explicar algunos problemas. Y jóvenes, y estas teorías que nos ayudan a resolver problemas pueden también fallar, pueden equivocarse. Y entonces ahí viene el tema de la tercera fase, que es eliminar los errores de nuestras teorías y construir nuevos problemas. Entonces, Popper dice, jóvenes, la ciencia empieza con problemas y termina con problemas más evolucionados, termina con problemas mejor planteados y con mayor complejidad, ¿no? Debemos ver la ciencia como progresando de problemas a problemas, ¿no? A problemas de creciente profundidad. La ciencia parte de problemas y no de observaciones. La tarea consciente que se yergue ante el científico es siempre la solución de un problema a través de la construcción de una teoría, pero toda nueva teoría realmente valiosa plantea nuevos problemas. Listo, muchachos. Entonces, jóvenes, lo que te puedo decir con respecto al progreso de Popper es que el progreso para él es acumulativo, ¿no? Él considera que las teorías van desarrollándose por ensayo y error, y en este ensayo y error van surgiendo nuevas explicaciones de las cosas y esas nuevas explicaciones van superando las antiguas. Entonces hay un proceso acumulativo de desarrollo científico. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Listo, muchachos, hasta aquí sería el tema de Popper. En breves momentos vamos a entrar al tema ya de Thomas Kuhn. Entonces, jóvenes, entonces continuamos pues con nuestra clase, ¿no? Hemos visto ya el tema de Popper, jóvenes, ¿no? A ver, podemos hacer quizás un repaso de sus ideas. Con eso ya vamos pues terminando nuestro tema, ¿no? Hemos visto primero pues su crítica a la observación pura, a la observación sin contenido teórico. Él piensa que siempre en la mente humana parte de ciertas ideas para analizar la realidad. Esas ideas influyen en la observación. Es la teoría de la tabula plena. Luego Popper también hace su crítica, jóvenes, a la inducción. Como ya lo habíamos visto, pues la inducción no nos da conclusiones válidas y por lo tanto, pues la inducción no puede ser parte del método científico, ¿no? Y entonces él lanza una proposición, ¿cuál es la posible, no? Él lanza pues también, critica la verificación y plantea ahí la falsación como el proceso que permite pues a través de buscar contraejemplos fácticos en refutar los enunciados universales que pueden ser los enunciados científicos, ¿no? El famoso ejemplo del cisne. Ve un cisne negro, refuto pues la idea de que todos los cisnes son blancos. Luego, muchachos, aquí también en estos textos que estábamos revisando, encontrábamos esta idea de el modus tollens, ¿no? El modus tollens, que es una forma de refutar, dice, enunciados universales a partir de enunciados particulares y que mantienen esta dirección inductiva, pero no es una inducción, pues es lo que él propone, ¿no? Y lo otro, jóvenes, el tema pues de que siempre la ciencia tiene un enfoque crítico y que de lo que se trata en las teorías científicas es de buscar la refutación de estas teorías. Luego vimos ya cómo funciona la falsación. Popper dice que la falsación, pues, si una teoría no se puede falsar en principio,
si no hay la posibilidad de someterla a un proceso de falsación, bueno, es una teoría metafísica, es una teoría que no explica pues nada de cierta manera, porque no pone en juego nada en realidad, ¿no? Entonces, para Popper, las teorías científicas son aquellas que sí, ¿no? Establecen un conjunto de hechos que pueden refutarlas, que si se dieran las refutan. Entonces, y la idea es someter a prueba las teorías. Entonces, en ese sentido, él decía, hay dos posibilidades, ¿no? Que una teoría quede refutada, lo cual nos lleve a inventar otra, o que una teoría resista la falsación y pues haga pues que esta teoría se mantenga, ¿no? Como una verdad provisional. Una verdad provisional que podría refutarse en el futuro. Listo, muchachos. Entonces, luego hemos visto pues una de sus últimas formulaciones también, que para Popper pues la ciencia avanza de un problema hacia nuevos problemas. Eso es importante. Bueno, después de ver este repaso, jóvenes, de Popper, vayamos pues ahora sí a las ideas de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, joven, es un historiador que, como vemos, pues nace años después de Popper, pero que casi vive en la misma época de Popper, ¿no? Son dos autores que han tenido una visión distinta de la ciencia. A la teoría de Thomas Kuhn se le conoce con el nombre de relativismo epistemológico. Este nombre no es casual. Jóvenes, lo que plantea Thomas Kuhn es que las diversas teorías científicas no son lineales, no son un continuo que va progresando, sino que son distintas formas de interpretar el mundo. O sea, cada teoría científica genera un conjunto de conceptos con los cuales nosotros interpretamos el mundo. Y si cambiamos estas teorías por otras, estaríamos cambiando pues otros conceptos, otra forma de ver el mundo, otra forma de interpretar los problemas. Y entonces lo que hay es, alguien podría decir, profe, entonces, para Kuhn, ¿hay progreso o no hay progreso? ¿No? Para Kuhn lo que hay, jóvenes, no tanto es un progreso científico en el sentido de que nos aproximemos más al conocer la realidad o de que hay una verdad a la que nos estemos acercando, sino en el sentido, jóvenes, de que hay teorías distintas que nos ayudan a interpretar el mundo, ¿no? Eso sí lo que menciona el señor Thomas Kuhn en sus teorías, en sus planteamientos, ¿no? Sigamos, muchachos, ¿no? Tenemos también, jóvenes, esta concepción hermenéutica de la ciencia, ¿no? Que es importante, concebir las teorías científicas como interpretaciones de la realidad, como distintas formas de ver el mundo. Eso es algo importante que está en la teoría de Kuhn. Su enfoque historicista también es importante, jóvenes, porque Kuhn interpreta el proceso, los hechos históricos, los acontecimientos históricos dentro de la historia. Él dice, vamos a intentar ver cómo se han dado los procesos de cambio al respecto de las teorías, ¿no? ¿Cómo son estos procesos? ¿Hasta qué punto son procesos lógicos? ¿Hasta qué punto son procesos racionales? Y entonces, ¿qué factores sociales también influyen en este tipo de cambios, ¿no? Thomas Kuhn, jóvenes, incluye otras cosas, pues, ¿no? Y jóvenes, obviamente, una de las primeras ideas que Thomas Kuhn, pues, cuestiona es la noción de progreso de Popper. Ya vamos a ver en qué sentido. Ya, muchachos, entonces, ahí tenemos algunas de las principales obras de Thomas Kuhn. Principal obra es La estructura de las revoluciones científicas, y también tenemos La tensión esencial, ¿no? Que es otra obra también importante de nuestro autor. Una obra también importante de nuestro autor. Listo, muchachos, pasemos ahora sí a analizar qué es un paradigma. Jóvenes, a ver, si nosotros analizamos el lenguaje popperiano hace un rato, en ningún momento ha aparecido, por ejemplo, un concepto que en Kuhn es importante, el concepto de comunidad, el concepto de que la ciencia no se hace en el abstracto, en un vacío, sino que la ciencia la hacen investigadores que están sujetos a un determinado contexto histórico, a este conjunto de investigadores, a este conjunto de hombres que tienen una meta común en el sentido de que buscan investigar acerca de un tema específico y común, jóvenes, se les llama comunidad científica. No necesariamente deben vivir juntos, joven, en el mismo país, no necesariamente deben pertenecer al mismo sexo ni nada de eso, pero lo importante de la comunidad científica es que es un grupo de personas que aborda un tema y que aborda un tema científico que es, jóvenes, lo que los hace coincidir a ellos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta comunidad científica? Kuhn piensa que la única forma de que esta comunidad científica realice un trabajo científico es a partir del establecimiento de lo que él llama un paradigma científico.
Jóvenes, el paradigma científico vendría a ser un conjunto de creencias que toda la comunidad científica adopta, asume, hace suya, ¿no? Como decir, este conjunto de creencias yo los adopto, yo creo ahora en esto. Jóvenes, pero esa adopción de este conjunto de creencias, de este paradigma, es justamente una adopción que no va a ser, pues, para siempre, sino va a ser una adopción temporal en función del éxito de ese conjunto de ideas, de ese paradigma, ¿no? Ahora, ¿qué contiene un paradigma científico? Decimos que un paradigma científico contiene leyes, ¿no? Contiene teorías, contiene ciertos métodos, ciertos instrumentos, ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, este conjunto de paradigmas también, ¿qué nos da? Un paradigma, jóvenes, ¿qué le da a la comunidad científica? El paradigma orienta y guía la investigación, ¿no? Nos dice por dónde debemos investigar, cómo debemos investigar. Jóvenes, señala ciertos problemas que son vitales y también cómo deben solucionarse. Y lo último y lo más importante, jóvenes, es que el paradigma nos impone un determinado modo de ver el mundo. Entonces Kuhn dice, esta es la forma como el paradigma científico influye en la construcción, pues, de lo que llamamos la ciencia normal, ¿no? Jóvenes, si un conjunto de científicos, si la comunidad científica adopta un paradigma científico y comienza a hacer ciencia, orientando sus investigaciones a partir de lo que el paradigma plantea, planteando los problemas que el paradigma ha desarrollado y dándonos una forma de ver el mundo, se dice que si esto está haciendo la comunidad científica, se está desarrollando lo que se llama la ciencia normal. La ciencia normal. Vemos un cuadro, joven, donde nos muestra el panorama más, un panorama más amplio de esto. Vamos a repetir casi las mismas ideas, pero nos va a permitir entender mejor este tema. Miren, acá tenemos un modelo, acá tenemos la comunidad científica, decimos que la comunidad científica adopta un paradigma, y hemos dicho que al adoptar el paradigma surge la llamada ciencia normal. Jóvenes, sigamos, ¿qué es lo que contiene este paradigma? Bueno, este paradigma nos da leyes, teorías, métodos, aplicaciones, instrumentación. Jóvenes, nos da un determinado modo de ver el mundo, orienta la investigación científica y fija un conjunto de problemas solubles, ¿no? Joven, mientras la comunidad científica adopte el paradigma y comience a hacerse la investigación y haya resultados, haya algunos avances, podemos decir que nos encontramos realizando la llamada ciencia normal, ¿no? Y jóvenes, este paradigma siempre va a tener éxito durante algún tiempo, ¿no? Pero dentro de la ciencia normal, jóvenes, van a comenzar a surgir también ciertas contradicciones, ciertas anomalías, ciertas fallas del paradigma, ciertas fallas, joven, que van a llevar a que la gente, la comunidad científica, comience a desconfiar. Esas son las anomalías, los problemas no resueltos, las predicciones fallidas del paradigma. Joven, esas anomalías, conforme se vayan acumulando, conforme vayan quizás ciertos factores sociales haciéndolas importantes a esas anomalías, van a llevar consigo a la crisis de este paradigma, a esta forma de ver el mundo, a estos principios que se han adoptado. Y es ahí donde pues se producen una serie de situaciones. La comunidad científica pierde credibilidad en ese paradigma, jóvenes. ¿Qué es perder credibilidad? Es que dejo de creer. Yo antes creía que este paradigma era la verdad, pero ahora dejo de creer. Y si dejo de creer, joven, comienza ya ahora sí otro proceso, el proceso de ciencia extraordinaria. La ciencia extraordinaria, jóvenes, es el proceso por el cual cambiamos paradigmas, ¿no? Jóvenes, para que se inicie la ciencia extraordinaria tiene que surgir un nuevo paradigma. Un paradigma que quizás resuelva los problemas o resuelva las anomalías que el otro no puede. Si se dan esos casos, jóvenes, los científicos dicen, pues, al surgir el nuevo paradigma, jóvenes, y al ver que resuelve algunas anomalías que el anterior no, lo que hacen generalmente es abandonar el paradigma antiguo e irse con el paradigma nuevo. Jóvenes, este abandono, dejar un paradigma y cambiarlo por otro, es lo que llamamos nosotros, jóvenes, la revolución científica. ¿Qué es la revolución científica? Es el proceso de sustitución de un paradigma por otro. Es la adopción de un nuevo paradigma abandonando el anterior. Y lo que dice Kuhn, jóvenes, es algo interesantísimo. Se abandona un paradigma no porque sepamos que es mejor, objetivamente, no lo sabemos. Sabemos que resuelve algunas cosas que el anterior no. Pero jóvenes, lo que se hace es un acto de fe. Hay un motivo psicológico por el cual se cambia el paradigma. Y joven, esto alteraba todo porque mientras que vemos que en Popper se decía que es el proceso lógico de falsación por el cual se abandonaba una teoría, lo que está diciéndonos Kuhn es que no hay en ciencia
la refutación de teorías no se produce únicamente por procesos lógicos, sino de que también hay motivos psicológicos, como la fe, ¿no? El hecho de creer en un paradigma, en una verdad. Jóvenes, pero al adoptar el nuevo paradigma también y abandonar el anterior, otra vez empieza una etapa de ciencia normal. ¿Por qué otra vez empieza una etapa de ciencia normal? Porque otra vez se propondrá una nueva forma de ver el mundo, habrá un nuevo conjunto de problemas solubles, ¿no? Y entonces, jóvenes, se orientará otra vez la investigación científica, ¿no? ¿En qué casos históricos ha habido, jóvenes, revoluciones científicas? Bueno, se dice, por ejemplo, que una de las revoluciones científicas más famosas es la del paradigma geocéntrico, ¿no? Que va a ser abandonada por la teoría del paradigma heliocéntrico, ¿no? Ese es, por ejemplo, un cambio de paradigma, es un cambio a la hora de mirar nuestra vida. Otro cambio de paradigmas importante, joven, se da entre la física de Newton y la física de Albert Einstein, ¿no? Ambas físicas, jóvenes, fueron importantes en su tiempo, en su momento, pero obviamente la física de Einstein pues supera, ¿no? Y deja de lado pues a la física einsteiniana. Entonces, ¿qué se dio ahí? Se dio una revolución científica. Ese es el concepto que luego vamos a aclarar también en otra diapositiva. Muchachos, entonces ahí tenemos, es una historia general de este problema que nos ayuda a comprender mejor el problema. Jóvenes, a ver, hagamos un ejemplo. Entonces, hemos hablado de dos tipos de ciencia, ciencia normal y ciencia extraordinaria. Por ejemplo, la física aristotélica es una física ya que sigue el paradigma de Aristóteles, por lo tanto es una ciencia normal. Jóvenes, pero luego ya va a venir Newton. Newton va a cambiar la forma de concebir la física desde Aristóteles, ¿no? Entonces Newton va a imponer un nuevo modelo. Ese nuevo modelo va a ser el paradigma newtoniano. A ese paradigma newtoniano se le va a dar la etapa de ciencia normal, ¿no? Ahora, ¿qué le va a pasar a Newton también? Albert Einstein le va a dar una revolución científica, jóvenes, va a cambiar ese paradigma por su paradigma, ¿no? Y entonces ahí tenemos, jóvenes, la ciencia normal también. Ahora, ¿por qué es importante reconocer ciencia normal y ciencia extraordinaria? Porque son procesos distintos, joven. En la ciencia normal se sigue un paradigma. En la ciencia normal se adopta un paradigma, se lo sigue, se lo desarrolla. Pero ya en la ciencia extraordinaria lo que se hace es abandonar el paradigma y adoptar otro. Es cambiar de paradigmas, ¿no? La ciencia extraordinaria se mueve dentro del ámbito del cambio de paradigmas. Listo, muchachos, entonces hasta ahí vamos avanzando adecuadamente. Vamos ahora sí a ver el tema de la revolución científica, ¿no? Dice, a ver, vamos leyendo acá este texto ya, muchachos, y luego ya vemos la imagen. Dice, el surgimiento de teorías nuevas se ve precedido por un periodo de profunda inseguridad profesional, debido a que exige una destrucción a gran escala del paradigma, así como los grandes cambios en los problemas y técnicas de la ciencia normal. ¿Cómo sería de esperar? Dicha inseguridad está provocada por el persistente fracaso a la hora de resolver cómo se deberían los rompecabezas de la ciencia normal. El fracaso de las reglas existentes es un preludio a la búsqueda de otras nuevas, ¿no? Pues ahí lo que se nos está planteando en el texto es que justamente hay ciertas reglas que en el paradigma no se cumplen, o ciertas anomalías, no lo dice, pero eso es lo que está hablando, y esas anomalías van a ser las que van a llevar a la pérdida de credibilidad en el paradigma inicial y buscar el nuevo paradigma, ¿no? Entonces vemos ahí en el dibujo, jóvenes, lo siguiente, ¿no? La comunidad científica abandona el paradigma en crisis, ¿no? Produce una revolución científica y la comunidad científica adopta un nuevo paradigma, ¿no? Adopta un nuevo paradigma. Listo, muchachos, ahí tenemos el concepto de revolución científica, que es un concepto interesante, importante, el hecho de cambiar una teoría por otra, ¿no? Hemos dicho que es por motivos fundamentalmente psicológicos, ¿no? Estoy mirando. Otro concepto importante es la inconmensurabilidad de los paradigmas, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de inconmensurabilidad? Bueno, ese es un concepto importante que se refiere al hecho de que, por ejemplo, dice, científicos que asumen paradigmas distintos no pueden encontrar un criterio racional común para evaluar el modo imparcial de cuál de los dos es mejor, ¿no? O sea, jóvenes, lo cierto es que en el momento del debate, en el momento en que las cosas se dan, joven, la lucha entre los paradigmas se da, no hay manera de usar un criterio alternativo fuera de los paradigmas que nos permita decir cuál es el mejor, sino que ambos tenemos un criterio distinto y por eso se da la inconmensurabilidad, el hecho de no poder comprender desde un paradigma al otro, jóvenes. ¿Por qué?
dicen, ¿por qué se da esta inconmensurabilidad? Porque primero, se perciben mundos distintos. Joven. Segundo, porque se abordan distintos problemas y métodos. Y tercero, porque podría darse el caso de que usan mismos términos, pero con distinto significado. Bueno, por ejemplo, acá en el geocentrismo vemos que el Sol era un planeta que giraba alrededor de la Tierra. Aquí, en cambio, no, el Sol ya es un astro que se encuentra en el centro y que todos los planetas giran alrededor de él. Entonces, muchachos, tenemos ahí otra visión, otra forma de entender, ¿no? Podríamos usar también el ejemplo del pato, conejo, jóvenes, ¿no? Desde un punto de vista, eso lo ve alguien y lo ve un conejo y el otro ve un pato. Y joven, estamos percibiendo una misma realidad, pero lo estamos percibiendo de manera distinta, estamos viéndola con otros ojos, ¿no? Por último, ya muchachos, para terminar con esta parte de la clase, vamos a ver el debate entre progreso científico y entre Kuhn y Popper, ¿no? Jóvenes, Popper era un optimista, él hablaba del progreso de la ciencia por ensayo y error, el ensayo y error como una forma de conocimiento de todas las especies vivas del mundo, de la Tierra, y dentro de ellas el ser humano. Entonces, Popper, ¿qué decía con respecto al progreso? Que era inevitable verlo, ¿no? Que era inevitable palparlo. Y entonces él decía, hay progreso científico y tiene un carácter acumulativo. ¿Por qué? Porque las teorías científicas son falibles y perfectibles, pero con el tiempo van perfeccionándose. Gradualmente nos vamos aproximando a la verdad, dice Popper. Gradualmente comprendemos el mundo mejor, ¿no? Comprendemos de mejor manera el mundo. Bueno, todas estas ideas van a ser cuestionadas por Kuhn. Para Kuhn no hay un progreso científico acumulativo, ¿no? Solo en distintas épocas las comunidades científicas adoptan distintas formas de explicar el mundo. Las teorías científicas no se perfeccionan, dice Kuhn, sino que se sustituyen por otras. Jóvenes, esta idea de que nos aproximamos a la verdad, dice él, es un presupuesto metafísico del cual Popper hace uso, pero que él no quiere usarlo, dice, ¿no? Porque yo no creo que exista una verdad a la cual nos estemos aproximando, dice él, ¿no? Y jóvenes, lo mismo pasa con respecto a la idea de comprender mejor el mundo, ¿no? No es que comprendamos mejor el mundo, sino que cada paradigma muestra un mundo distinto, dice él, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí vemos su relativismo también, su visión de la ciencia, ¿no? Actualmente, jóvenes, se acepta el progreso científico, la idea de progreso científico. O sea, se considera que las tesis de Kuhn están equivocadas. Pero, jóvenes, si tú aceptas sus presupuestos, si tú aceptas su visión de Kuhn, es muy difícil cuestionarle su idea de que esté equivocado, ¿no? Es una teoría bien construida y, por lo tanto, cuestionar la idea de progreso científico, aceptando las premisas de Kuhn, es imposible. Por eso lo otro es negar ya la idea de Kuhn desde un inicio y criticarle, ¿no? Pero si partimos de sus premisas, al final vamos a tener que aceptar la idea de que no hay un progreso, ¿no? No hay una verdad. Listo, muchachos. Entonces, esta ha sido, miren, toda la clase del día de hoy. Entonces, recordemos un poco la última parte, a ver, de Thomas Kuhn, los conceptos más importantes. Hemos trabajado, joven, los conceptos de paradigma, de comunidad científica, ¿no? Hemos también trabajado los conceptos de, ¿no? Ciencia extraordinaria, ciencia normal, ¿no? Con conocimiento de la revolución científica, el concepto de anomalías, que es importante, el concepto de paradigmas, comunidad científica. Jóvenes, hemos visto también la ciencia normal y la ciencia extraordinaria. Durante la ciencia normal, ya hemos dicho, se sigue un paradigma, pero durante la ciencia extraordinaria se cambia de paradigma, se transforma de paradigma. La revolución científica es el paso, jóvenes, ¿no? De un paradigma que se acaba de rechazar, que debe ser abandonado, a un nuevo paradigma que se acaba de aceptar, ¿no? Esa es la revolución científica. Y la inconmensurabilidad entre paradigmas, pues, jóvenes, tiene que ver con que desde dos teorías opuestas no pueden encontrar un punto común para poder debatir cuál de las dos teorías es mejor. No hay manera de saberlo. Listo. Listo, muchachos, ahí tenemos las principales ideas de estos dos autores, ¿no? Y con esto sería todo por hoy, jóvenes. Me estoy despidiendo. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.